Los datos del desperdicio alimentario a nivel mundial son aterradores. 931 millones de toneladas de alimentos al año. Esto significa que prácticamente el 20% de la producción total de alimentos acaba en la basura. ¿Sabes cuál es el desperdicio alimentario de los hospitales? Solo en España se estima en 46.000 toneladas. Quédate y te compartiré en más detalle esta problemática, sus impactantes consecuencias y algunas de sus posibles soluciones. Además, contaré con la participación de Isabel Coder, experta en hostelería sostenible. Mi nombre es Albert Cervera y estoy especializado en la humanización de organizaciones. Acompáñame. Fui a ver a Isabel Coder, experta en restauración colectiva sostenible, para conocer su visión al respecto de este tema. ¿Qué opinas en una frase del desperdicio alimentario en los hospitales? Es escandaloso y tenemos que buscar una solución ya. Las cifras que me compartió Isabel no me dejaron indiferente para nada. Calculando una media de 500 a 900 gramos por paciente y día, teniendo en cuenta que en España tenemos 157.000 camas hospitalarias, estamos hablando de 46.000 toneladas de alimentos que se tiran al año. Cuando vi que se servía, por ejemplo, pan por defecto a todos los pacientes y que eran panes que eran muy grandes, y cuando yo me di cuenta, cuando hice la auditoría, que la mitad del pan se tiraba. O sea, la mitad del pan que se sirve por la noche, que por la noche normalmente tenemos menos hambre, se tira por defecto, y aún así se tiene que seguir sirviendo porque te lo exige el hospital o te lo exige el concurso público. Las consecuencias de este elevadísimo desperdicio alimentario en los hospitales es mucho más grave de lo que nos imaginamos. Te lo he dividido en tres áreas principales. Mira, para que te hagas una idea, vamos a suponer un hospital que tiene 600 camas, con un despilfarro medio de 700 gramos por paciente, y nosotros calculamos normalmente que el precio de la materia prima son 2 euros el kilo. Te da de media unos 300.000 euros anuales tirado en comida que se podría aprovechar para otras cosas. Y aquí yo no estoy incluyendo todos los costes de gestión de ese residuo. Yo solo te estoy hablando del coste de la materia prima. Pero después todo eso son toneladas de comida que quedan en contenedores que hay que pagar, que hay que reparar, en bolsas de basura, en personas que tienen que transportar estos restos alimentarios a sus contenedores. Es decir, también, sería un coste añadido que muchas veces no se mide. Las restricciones de presupuesto siempre son el principal escollo para la mayoría de proyectos que se hacen en hospitales. Pues aquí tenemos un verdadero potencial de ahorro que podríamos reinvertir en mejoras muy necesarias que tienen los hospitales. Y claro, estos miles de toneladas de alimentos tienen que ir a parar en alguna parte, pero tienen una problemática, y es que las bandejas de los pacientes es muy difícil separar estos alimentos, y esto lleva a que desafortunadamente la mayoría acaben en incineradoras o vertederos. Y ojo que esto no es baladí, se estima que el desperdicio de alimentos genera aproximadamente el 8% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionados por el ser humano. Tirar comida contamina mucho, tenemos que pensar en todos los recursos que se han utilizado para producir esos alimentos, y además hay otro inconveniente, y es que muchas veces estos alimentos, como proceden de habitaciones y están envasados por temas de higiene y calidad con plástico, son alimentos que no se pueden separar, que no se pueden compostar con la fracción orgánica, y obviamente tampoco se pueden derivar a donación a otras personas o animales, o sea que va directamente a un vertedero, a incineración, y con plásticos. Por ejemplo, el tema del agua, que sirve en agua envasada, porque estamos hablando de despilfarro alimentario, pero si te digo la cantidad de plásticos que se tiran en un hospital, y yo entiendo que es importante la seguridad, ¿no? O sea, es un entorno con personas con enfermedades, pero no se ha hecho ninguna mínima reflexión de necesito llevar un paracetamol a alguien que le van a operar de un orzuelo en un plato de plástico. Aquí es donde surge una de las muchas graves incongruencias de nuestra sociedad actual. Por un lado, estamos tirando millones de toneladas de alimentos a la basura, y por el otro, hay 870 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Pero no nos vayamos tan lejos. En España, con la subida reciente de los precios de la energía, las colas del hambre han crecido exponencialmente. Estamos hablando de casi 2 millones de personas. Por un lado, estamos quemando comida, y por el otro, cada vez hay más personas que no tienen para comer. Algo no cuadra en esto, ¿no? Hasta hace relativamente poco, la donación de alimentos había sido un tema, bueno, de hecho el despilfarro siempre ha sido un tema que es tabú, ¿no? Nadie quería aceptar que tiraba comida,
y mucho menos se iba a exponer a donar comida, y menos un entorno hospitalario que ya la población en general pues mira con miedo, ¿no? Que va a salir de allí, aquí va a dar de comer en un espacio donde hay enfermos. Obviamente tú no puedes donar unos huevos con mayonesa que han estado expuestos, tú solo puedes donar determinados alimentos que no han roto la cadena del frío, pero aún así hay muchos alimentos que cumplen estos requisitos higiénico-sanitarios. Y por el otro lado tenemos comedores sociales y colectivos desfavorecidos que les interesa recibir toda esta comida. Y hemos hecho todo lo que podemos hacer para reducir el despilfarro. Las acciones siguientes serían donarlo a personas necesitadas, y el último eslabón sería derivarlo a compostaje, ¿no? A cerrar un poco todo este círculo, pero siempre en este orden. Muchas veces el orden es directo a vertedero. O sea, de hecho... Antes de continuar, recuerda darle me gusta al vídeo, porque esto ayudará a que este contenido tenga mucha más visibilidad y ayudarás mucho a este canal. Y si no te quieres perder los siguientes vídeos, suscríbete, dale a la campanita y no te perderás ninguno. Venga, continuamos. Pues se ha visto, por ejemplo, una de las acciones que yo creo que son más relativamente fáciles es el preguntar al paciente qué es lo que quiere comer. Obviamente no nos podemos plantear el personalizar una dieta a cada uno de los pacientes, y esto es inviable, ¿no? Y aparte cada uno tiene su patología concreta, pero sí que se puede intentar hacer una oferta concreta de menús, digitalizar todas las propuestas y dar la opción a los pacientes de escoger entre 2 o 3 propuestas. Y esto se ha visto que reduce muchísimo el despilfarro. Invertiría en digitalización de todos los procesos internos para que se pudiera realmente pasar por las habitaciones y seleccionar el menú junto con el paciente, sabiendo cómo está, cómo se encuentra, si tiene hambre, no tiene hambre, si quiere pan, midiendo si es posible las raciones. Invertir también para estudiar todos los procesos que llevan al despilfarro. En los carros de las comidas se ponen los llamados por si acaso, ¿no? Que es por si acaso alguien entra a última hora, por si acaso se nos ha olvidado, por si acaso nos descuadra. Cada carro traía 3 o 4 por si acaso. Si esos 4 por si acaso son bandejas intactas que van directas a la basura, y hay muchos carros. Y una de las recomendaciones es que hay que hacer algo con quien asume el coste de la gestión de los residuos, porque ahora mismo es el hospital el que la está asumiendo, y sin embargo el que genera estos residuos es la empresa de catering subcontratada. Y cuando tú no asumes el gasto, ya sabes lo que ocurre. Lo natural es no preocuparse. Esto, por poneros un ejemplo, es cuando los clientes van a un hotel y tienen el aire acondicionado abierto las 24 horas, cosa que cuando van a su casa, como sí que lo tienen que pagar, se lo miran mucho mejor. Es necesario también buscar una mayor flexibilidad de los menús. Lo que no puede ser es que le des la misma cantidad de comida a un hombre de 25 años y 100 kilos de peso que a una señora mayor de 90 años con 40 kilos. Y es cierto, y todos sabemos que la gestión alimentaria de un hospital no es para nada simple y es muy compleja, pero sobran razones para ponerse a trabajar ya con este asunto, y de manera muy urgente. Hay muchos miles de euros que se podrían ahorrar y reinvertir en mejorar la vida de los pacientes y de los trabajadores, ya sea en mejorar la misma comida o en otras necesidades que tiene el hospital, que no son pocas. Pero es que además podríamos ayudar a nivel social a las personas más necesitadas a través de las donaciones, y para más Inri, además estaríamos ayudando a salvar el planeta. Vaya, lo que no entiendo es a qué estamos esperando para hacer algo. No te pierdas el siguiente vídeo, suscríbete al canal y dale a la campanita si no te quieres perder los siguientes vídeos. Muchas gracias por tu atención y, lo más importante, que tengas un maravilloso día. ¡Chao!